Interpretando los dedos de los pies de Daniel 2. Bienvenida, bienvenido a este canal y a esta serie de interpretación bíblica. Quiero comenzar la interpretación bíblica con una profecía que puede hacer que haya sido malentendida por siglos o años o décadas si tú hayas escuchado el significado de los dedos de los pies de la estatua en Daniel 2, un sueño que Nabucodonosor, un rey babilonio, tuvo acerca de una estatua con diferentes metales y los pies mezclados de barro cocido y hierro y que se supone que tenían 10 dedos. Y la comparación de estos 10 dedos, aunque muchos creen que en esos tiempos babilonios los reyes eh, las estatuas eran hechas con 12 dedos, no con 10. Sin embargo, la comparación de estos pies y los 10 dedos con los 10 cuernos de la bestia espantosa en Daniel 7 en adelante, que tiene 10 cuernos en su cabeza y tiene también uñas de hierro, es la interpretación que generalmente a lo mejor tú has escuchado. Bien, quiero ahora proponerte interpretar el texto de acuerdo al contexto y encontrar algunas cosas. Vamos a recordar estas dos profecías brevemente, claro. No será un video muy extenso. Vamos a hablar de la recapitulación, el principio de recapitulación en profecías, Daniel y Apocalipsis especialmente. También las similitudes, que ni siempre significan lo mismo. No porque haya un número 10 en un capítulo y un número 10 en otro significa que hay que interpretarlo de la misma manera. Y bueno, el significado del número 10, que yo tengo un video acerca de lo que significa 10 en el canal, te dejo el link luego. Y finalmente, ¿cuál es el énfasis de la interpretación de los pies en Daniel 2 y de los cuernos en Daniel 7? Así que comencemos. Si no te has suscrito aún, te invito a que lo hagas. Hay mucho contenido de profecía, de Biblia en este canal y es para ti. Leo primeramente Daniel 2:41 en adelante, que describe la interpretación de los pies de la estatua que Nabucodonosor soñó y que Daniel el profeta interpretó y recibió una revelación. Daniel recibió revelación de parte de Dios y pudo interpretar el sueño. Mira, verso 41. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. Leo de la Nueva Versión Internacional. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, aunque tendrá fuerza del hierro. Verso 42. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. El verso 43. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Hablando de los pies y la mezcla. Y el verso 44, que es el clímax. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos, comenzando con la cabeza que simbolizaba a Babilonia. Eso dice el Daniel 2, versos 41 al 44, de los pies y los dedos mezclados de barro y hierro cocido. ¿Cuál es el énfasis? Enseguida vemos el énfasis. La pregunta que lanzo, sin embargo, ¿es el énfasis los dedos de los pies, la cantidad de los dedos en esta interpretación? ¿Qué se está repitiendo 2, 3 veces? ¿No es acaso la mezcla, que no puede mezclarse, pero los materiales, los metales, el barro? Piensa en esto. Luego explicamos más. Daniel 7, versos 7 y 8, que dice así. Aquí está la descripción de la bestia espantosa, la cuarta bestia. Daniel sueña ahora un sueño que se asemeja a la interpretación y significado que Nabucodonosor soñó con esa imagen de metales. Ahora son bestias que salen del mar. Verso 7, Daniel 7. Después de esto miraba yo y en las visiones de la noche, y vi la cuarta bestia espantosa, terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Y el hierro, tenemos que recordar, está haciendo alusión a Daniel 2 y los muslos de hierro. Las piernas de hierro de esa estatua
pero también los pies. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos. Esta bestia tiene 10 cuernos. Cuernos en profecía simbolizan poder de reinado. Verso 8 dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. De los 10 cuernos caen 3, y a cuenta de esos 3 sale un cuerno pequeño. ¿De dónde? De la bestia espantosa. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes insolencias. La versión Reina Valera 1995 acabo de leer. ¿Ok? Entonces, aquí está la descripción de la bestia que sale del mar, que es espantosa, terrible, pisa y donde pisa destruye, y que tiene 10 cuernos, pero le caen 3 cuernos, salen 3 cuernos y sale otro cuerno pequeño que tiene, recordemos acá, ojos como de hombre, ¿no? Y una boca que habla blasfemias con gran insolencia. Depende de la traducción que tú veas, que tú busques, lo que vaya a traducirse. La pregunta: ¿cuáles son las similitudes entre los pies de la imagen en Daniel 2 y la bestia con 10 cuernos en Daniel 7? Las similitudes son que comparten este metal, el hierro, y en la descripción del hierro, yo leí en Daniel 2:41 la descripción de los pies, pero si vamos más antes, y voy a leer para ti más bien para que sepas a cabalidad de qué estoy hablando. Aquí está. El verso 40 de Daniel 2 dice: finalmente vendrá un reino, un cuarto reino. Y bueno, dice finalmente como que al final, ¿no? Sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Se enfatiza la destrucción que provoca este reino, bueno, sí, y este metal, el hierro. Hay similitud con la bestia que sale del mar, que tiene uñas de hierro, ¿por qué? Y dientes, porque destruye también. ¿Ok? Es un agente, es un poder destructor, este hierro y esta bestia. Ahora, la similitud entre los 10 cuernos y que caen 3 y sale un cuerno pequeño de esta bestia y los pies, ¿cuál es? Si tú prestas atención a la lectura del verso 41 a 44 en Daniel 2, no se habla más que una vez acerca de los dedos y menciona que son una mezcla, barro cocido y hierro, nada más. El énfasis no son los dedos, no es la cantidad de los dedos de los pies de esta imagen que Nabucodonosor soñó, no. El énfasis está en la mezcla, en los componentes, en la unión que tratan de hacer estos dos poderes. Son dos poderes que tratan de unirse para hacer cosas, pero al final de cuentas no lo van a lograr. Tienen un fin común, pero no logran mezclarse completamente. ¿Está bien? Ese es el énfasis. Yo encontré por lo menos 5 características de la interpretación en Daniel 2, pero debo rescatar algo en Daniel 7, que este cuerno pequeño que salió de la bestia espantosa tiene ojos como de hombre y habla grandes insolencias. Es decir, tiene características de humano, de ser humano. Y si hablamos del ser humano, hablamos o recordamos la creación del ser humano en el sexto día, y que el ser humano pues está hecho del polvo de la tierra. Y cuando hablamos de ojos como de hombre, boca, señales, características de la humanidad, estas dos características están haciendo alusión al barro cocido. El ser humano fue hecho de barro, no cocido, pero barro. Entonces hay otra similitud ahí, pero hay en Daniel 7 ciertamente una mezcla, ¿no?, de un poder destructor y un rostro, una cara, un aspecto humano que evoca también a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano es la imagen de Dios. Entonces, ¿lo humano tiene aspecto religioso? Sí, una mezcla de algo religioso con algo destructor, un poder opresivo, político, existe en Daniel 7. Son dos elementos. Y en eso se parece más
el cuerno pequeño de Daniel 7 a Daniel 2 y los pies. Ahora sí, comparto para ti estas 5 características que encontré de los pies de la estatua de Nabucodonosor, y esto es interpretación. ¿De dónde saqué estas características? Del texto que acabamos de leer. Primera característica que encuentro. Es un reino dividido, como lo dice el versículo 41. Es un reino dividido. Los otros reinos, el metal que representa el oro, la plata, el bronce, el hierro, son unidos. Aquí hay dos elementos, así que es un reino dividido. Es una característica. La segunda, habrá algo de fuerza en él por el hierro, dice el texto. Entonces, esa es otra característica que no está apuntando a los dedos de los pies o a la cantidad de los dedos, que pueden ser 10 o pueden ser más o menos. La tercera característica, el material es mixto, hierro y barro cocido o barro cocido de alfarero. Hay un énfasis en los dos componentes de este reino que está pues prefigurado en los pies. ¿Está bien? El material es mixto. Y cuarta característica, la combinación de estos dos elementos no permitirá que este reino se termine de unir, ¿no? Las alianzas humanas no serán suficientes para disipar las grandes diferencias que hay en este reino y en estos dos grupos, dos elementos. Son digamos como que dos subreinos tratando de hacer un superpoder. Esta es su mayor debilidad. Se unen por intereses afines, que sería el de destruir, porque esa es la característica principal del hierro. Quieren destruir, quieren perseguir, y más adelante en Daniel 7 se ve que el cuerno pequeño persigue al pueblo de Dios, y allí está la intención, perseguir. Y la quinta característica, este reino dividido aparece en acción justo antes que el Dios del cielo levante un reino que jamás será destruido. Ese es el tiempo en el que este reino, los pies, se pone en acción, no es antes. Y aquí hay una gran diferencia con Daniel 7 y los 10 cuernos de la bestia, porque para que el cuerno pequeño en Daniel 7 tenga poder, preeminencia, autoridad, los 10 cuernos desaparecen. Es cierto que 3 caen, pero ya no se habla de los otros 7. En un momento hay 10 cuernos, ¿no? El número 10, y aquí hablamos un poco del número 10, hace alusión a lo mínimo en lo que un elemento puede descomponerse, no puede dividirse en más que 10, o el máximo, ¿no? Hasta 10, es como decir el infinito este. En 10 se va a dividir este reino y no puede ser más, ¿no? Es un número que evoca una metáfora de lo mínimo o quizás lo máximo. Entonces, 10 acá, muchas veces se ha tratado de encontrar 10 ciudades, 10 naciones en Europa dividida, pero han habido más de una interpretación. ¿Por qué? Porque han existido en tiempos atrás más de 10 naciones. En el tiempo de Roma, que sería la bestia espantosa. Entonces, decir que los 10 cuernos son 10 tribus bárbaras, ¿no? Y estas 10 son solo 10, por el contexto, pareciera que es ideal, que es importante, porque luego aparece el cuerno pequeño y aparece luego que 3 tribus dejan de existir. En Daniel 7 ese contexto parece ser el ideal. Y este cuerno que evoca un poder sería pues el poder que siguió a la Roma pagana, ¿no? Haciéndose cristiana. Pero ese mismo proceder o esa misma secuencia en los pies no existe. Decir que los 10 dedos son las 10 tribus bárbaras, cuando el texto dice que los pies y estos dos agentes, ¿no?, que tratan de mezclarse, unirse, pero no van a poder, aparecen justo antes que Cristo venga, bueno, antes que Dios imponga su reino, y eso no es otra cosa que la segunda venida, no encaja. El cuerno pequeño en Daniel 7, si hablamos de historia, se lo coloca por el siglo 6 después de Cristo. Y han pasado pues muchos siglos desde ese tiempo, ¿te das cuenta? Así que los dedos de los pies no irían a la par o como una interpretación de los 10 cuernos de la bestia espantosa en Daniel 7. ¿Por qué? Porque el contexto no está enfatizando los dedos o la cantidad de dedos,
sino está enfatizando la mezcla de dos poderes muy distintos. Y es muy interesante que en Daniel 11, todo el capítulo 11 de Daniel, habla también de persecución, pero habla de dos poderes, rey del norte y rey del sur. Ahí hay incluso más similitud con estos dos poderes de barro y hierro que con los 10 cuernos de la bestia espantosa, queriendo asimilarlos, asemejarlos con los 10 dedos de los pies, que casi no se mencionan en Daniel 2:41. Hay mucho más para hablar, desde luego que sí. ¿Qué más tú has escuchado que yo he escuchado de interpretación acerca de los dedos de los pies? A que son, es la Europa dividida, pues después que hubo este poder, Roma, Europa se dividió en 10, ¿no? Y ahí surgen problemas porque no solo fueron 10, pero se tratan de buscar 10 naciones. Y ahora pues estamos esperando, dicen, la segunda venida de Cristo, que no está mal decirlo, desde luego que no. Pero el énfasis, repito, al interpretar este texto no es los dedos y no es el número 10. Así que podemos desechar esa interpretación de que es la Europa dividida, que se dividió en 10. El 10 puede tener un simbolismo, un significado simbólico más que literal. Y el énfasis, repito, que parece que está olvidado o está bien ahí oculto, pero no está, hemos visto ahora, es la mezcla de dos componentes, el barro y el hierro. Y bueno, la sexta característica, había tenido 6, no 5 características que encontré, es la siguiente. El énfasis del reino dividido está en la mezcla irreconciliable de sus dos elementos, más que en el número de los dedos de los pies, como algunos intentan resaltar. Muy bien, eso es lo que yo quería compartir hoy. Estamos hablando de qué, de interpretación. ¿Y qué hemos utilizado? El contexto bíblico. Hemos leído el pasaje y tú también puedes encontrar más características. Quizás yo encontré estas, no sé si haya más, puede que sí, pero son las principales, que el texto me está diciendo y cómo debo interpretarlo. Y si el énfasis son el barro y el hierro tratando de mezclarse sin poder lograrlo, el énfasis tiene que ser eso. Dos poderes se unen para perseguir al pueblo de Dios, pero no lo logran. Y justo cuando parece que van a lograrlo, Dios instaura su reino. Cristo viene por segunda vez. Ese es el contexto. Pero, ¿qué opinas acerca de lo que acabo de compartir contigo? Deja en los comentarios, por favor, tu opinión. Lee el texto de nuevo y claro, seguramente habrá una segunda parte de esto porque es muy interesante, es importante. Quizás lo escuchas por primera vez, así que no estoy de ninguna manera esperando que tú aceptes esto al 100%, sino que vayas, leas. Ahora, si tú tienes acceso a un software bíblico y quieres estudiar en este caso el arameo, porque Daniel 2 está en arameo, hazlo. El español me parece que es suficiente para darnos cuenta del énfasis de este pasaje. Así es como se interpreta la Biblia, usando el contexto. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos visto el contexto literario, que viene antes, que viene después, y también el principio de recapitulación que dice pues que una profecía en el nuevo Apocalipsis es mejor explicada en los capítulos posteriores. Hay más detalles, ¿no? Hay algunos detalles que se omiten y otros que se aumentan. Por eso Daniel 2 y Daniel 7 tienen mucha relación. Sin más que decir ahora, pues me despido. No dejes de inscribirte y compartir este video. Hasta la próxima.